Muy buenas noches en el amor de Cristo, soy la hermana Idalia. Este día, jueves 7:24 p.m. de la noche. Este día, 8 de octubre del 2020, vengo a compartir lo que Dios tiene para usted, lo que Dios dejó para usted el día 7 de octubre del 2020 a las 4:23 de la madrugada. El Señor me dijo, el que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Señor, la gloria y la honra es tuya porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor amado. Santo, poderoso eres tú, Señor amado. Vamos a Lucas del 27 al 36 le voy a leer. Pero el versículo que Dios me dio fue Lucas 29. Entonces vamos a Lucas 6, 27 al 36. Dice, el amor hacia los enemigos y las reglas de oro. Pero vosotros los que sois, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. Este fue el versículo que el Señor me dio. Dice, pero le voy a leer y luego regreso ahí. Dice, cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hace vosotros con ellos. Vamos a Lucas 6, Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Ya ve? Que Cristo siempre quiere que nosotros haya una diferencia en nosotros, en nuestras vidas. Él no quiere que nunca los parezcamos al mundo. Dice, y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Que seamos misericordiosos, dice, como nuestro Señor es misericordioso. Dice que no le demos nomás al que a nosotros nos cae bien, que eso lo hace el mundo, dice. Y el Señor, como siempre, Dios está pensando que nosotros somos pueblo de Él, somos diferentes. Dice que aún los pecadores lo hacen. Si prestamos, dice, si prestamos esperando recibir algo a cambio, dice que el mundo también lo hace. Ya ve como la palabra misma manda, los demanda que nosotros seamos diferentes. Que ahí la misma palabra lo está diciendo, que no los parezcamos al mundo. Cristo ahí claramente está diciendo, claro, que no los parezcamos al mundo. Que en nosotros tiene que haber una diferencia. Que nosotros no tenemos que lucir ni ser como el mundo. Vamos al versículo que el Señor me dio. Es Lucas 6, 29. Lucas 6, Lucas 6 capítulo, versículo 29. Dice, al que te hiera una mejilla, preséntele también la otra. Pero esto es lo que el Señor me dijo.
al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Usted sabe que en el pueblo de Dios no solo hay pueblo de Dios, hay bandoleros también en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está hecho de todos. Sabemos que el que hace lo bien vendrá al reino de los cielos, pero los bandoleros sabemos que no. Entonces, y Dios, cuando da una palabra, Él la da porque sabe que esto está sucediendo en el pueblo de Dios. Porque yo siempre le digo, Dios no va a hablar solo por hablar. Nosotros hablamos solo por hablar, pero mi Dios no. Entonces dice que si te quiten la túnica, dice que al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Porque a veces, a la primera iglesia que yo me congregué, a la primerita que yo me congregué, celebraban todas las paganadas del mundo. Gracias a Dios que me salí de ahí, que Dios me sacó de ahí. Entonces yo a la mujer que hizo la celebración del mundo, le di un billete de A5. Entonces la taza que estaba ella vendiendo costaba 2.50. Yo le di un billete de A5, me tenía que dar 2.50 de cambio. Me dijo, luego se lo doy, hermano. Ya pasaron 5 años, 10 meses, y los 2.50 no han llegado. Yo no se los pedí, porque sentía más vergüenza yo pedírselos, esos 2.50, que a ella, dije yo, a ella le sirven más. A esta ladrona, hay que le queden. Nunca se los pedí, hay que le aproveche. No puedo decir el nombre de la mujer porque se me ha olvidado, pero era una hija del Alma Ramos. Entonces, así como esa mujer, hay muchas. Hay muchas que les dan el billete y no dan el cambio. Hay muchos que les prestan la capa y no la regresan. Entonces a ese dice el Señor, si te quitó la túnica, pues quítate también lo que llevas debajo de la capa. Si debajo de la capa llevas otro abriguito, dárselo y dile, ten hermano, para que completes. Este es el juego de la capa, dárselo. Porque esto pasa, señores. Esto pasa. Todo lo que está escrito aquí es porque las cosas pasaron, pasan y siguen pasando. Y pasan en el pueblo de Dios. Y no tenemos que vivir la palabra. Tenemos que hacer el bien. A quienes no los conocen, a quienes no saben de nosotros, hasta el que los insulta tenemos que hacer el bien, porque ahí es donde estamos haciendo bien. Pero si yo estoy haciendo el bien con mi mejor amiga, con las personas que yo aprecio, entonces no estoy haciendo nada bien, porque no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice todo lo contrario. Entonces, como en Cristo que estamos, ahora, al ver a nuestro enemigo en peligro, tenemos que hacer algo por él. En el mundo, claro, que cuando estuvimos en el mundo, si veíamos al enemigo con la cabeza abajo, le dábamos una patada atrás para que se acabara de ir al hoyo. Pero hoy en día no es así. Hoy en día tenemos que vivir lo que aquí lo dice mi Señor Jesús. Tenemos que vivir letra por letra. Tenemos que vivirlo todo. Entonces, no tenemos que llevar una vida de religiosidad, una vida de hipocresía, una vida de mentiras. Hipocresía es cuando usted lleva una vida que no es lo que aquí dice. Hipocresía es cuando usted lleva una vida que no practica. Hipocresía es cuando usted no practica lo que está aquí, cuando no lo vive usted. Porque la palabra dice que primero nosotros vivamos lo que está aquí antes de venirlo a dar a usted.
Entonces, cuando a mí, en mi caso, yo le voy a hablar por mí, en mi caso, cuando Dios me pone a darle una palabra, es porque ya me pasó por todo. Por todo me pasó. ¿Y por qué me pasó el Señor por todo? Porque sabía que tenía un propósito conmigo. Entonces me dijo, ¿cómo vas a hablar de lo que no has vivido? ¿Cómo vas a hablar de lo que no vives? ¿Cómo vas a hablar de lo que no sabes? Así me dijo el Señor. Porque yo le he dicho muchas veces que yo fui a la cárcel y allá me dijo el Señor, haz de cuenta que estás, me dijo, en un retiro. Haz de cuenta que estás en un retiro, me dijo, y aprende, me dijo, y deja de estarte quejando, que aquí tú estás mejor que cuando aquellos apóstoles fueron a la cárcel. Aquellos apóstoles, me dijo, estaban pasando frío, estaban encadenados en un cepo de los pies, me dijo, y tú no estás ni encadenada, ni estás pasando frío, tienes una cama, me dijo. Así es que deja de quejarte, me dijo. Y ya te das cuenta, me dijo, que estás en un retiro. Aprende, porque si no, me dijo, ¿cómo vas a hablar de lo que no has vivido? ¿Cómo vas a hablar de lo que no sabes? Cuando Dios lo llama a nosotros, perdón, cuando Dios lo llama a nosotros que vamos a ser partícipes de su obra, perdón, primero, Él los hace vivir absolutamente todo para cuando nosotros los acerquemos aquí a darle la palabra, nosotros sepamos de lo que estamos hablando, porque ya vivimos todo. Mire lo que me pasó a mí con esta mujer que le digo en la iglesia, y mire ahora me está sirviendo, porque yo no le reclamé el cambio, yo se lo dejé. Dije yo, ahí demostró que la verdad era ambiciosa al dinero. Ahí demostró el hambre que tenía por el dinero. Ahí demostró que no era sierva de Dios. Porque si somos siervos de Dios, no los vamos a quedar con nada. Porque aquí dice que al que los quite la capa, que le demos también la túnica. Aquí dice eso. Pero en otro libro de la Biblia dice que todo lo que pidamos prestado, lo regresemos. Ve que hay muchas versiones que parece que son iguales, pero no son iguales. Así es que dice que demostremos el amor a nuestros enemigos. Yo enemigos no tengo de parte mía, ¿verdad? Pero yo en oración le pido al Señor que me ayude a amar a los que me molestan. Por ejemplo, yo no tengo enemigos, pero tengo al vecino de arriba, aquí al lado, al otro de lado, que son ruidosos y no me dejan orar en paz. A veces ni da la palabra en paz. A mí eso me molesta. Eso a mí me molesta. Entonces, pero no los odio, pero sí me molesta su ruido que hacen, pero no los odio. Entonces, gracias a que Dios me ha trabajado gracias a que Dios ha trabajado conmigo, yo tengo otra manera de reaccionar, porque hace unos 2 años yo iba y les tocaba la puerta y le decía, me estás molestando con tu ruido, le paras a tu ruido, te voy a reportar con la manager o voy a llamar a la policía. Así les decía yo, y ya dejaban de hacer ruido. Ahora yo no hago eso. Ahora yo me pongo a orar y a orar. Como veo que Dios no hace nada, entonces lo reporto con la manager. Porque óigame, yo oro 2 veces en el día, pero toda la oración yo lo hago en la madrugada, porque en la madrugada está todo callado, porque el mundo entero está durmiendo, porque los demonios, la parte de los demonios están descansando, el mundo está descansando, está todo más callado. Y resulta que yo
desvelándome para que llega la medianoche para la oración. Y estos hijos de ya sabe quién, con su ruido, no me dejen orar. Entonces sí molesta. Pero yo le digo al Señor que me ayude a amarlos, porque mire, como cristianos somos y nosotros los conocemos por dentro. Usted se conoce por dentro, yo me conozco por dentro. Entonces, si reconocemos en lo que estamos mal, y nosotros, es obvio, nosotros no lo podemos cambiar, pero Dios sí lo puede cambiar. Entonces, nada más tenemos que decirle al Señor que cambie eso, que los ayude a amar a nuestros enemigos. Tenemos que amarlos, a nuestros enemigos. Yo tengo una hermana en sangre, hija de mi mamá, que esa mujer desde siempre a mí me ha odiado. Y yo nunca he sentido nada malo por ella. Fue tanto su odio que me hizo brujería de muerte. Y ni aún así, yo no he sentido coraje con ella, de ninguna manera. No he sentido coraje por eso. Y el Señor todavía no trabajaba como trabajó en mí. El Señor ha trabajado conmigo para mi carácter, para que pueda aceptar a las demás personas. Ahí ha trabajado el Señor, porque yo no podía aceptar a las demás personas que me molestaban. Pero el Señor me metió en un proceso fuerte, como le digo, me mandó a la cárcel. Y así trabajó conmigo para las personas que yo no las aceptaba, las aceptara. Para aquellas personas que me causaban odio, ya no me causaran odio. A raíz de ese proceso, Dios trabaja con nosotros en procesos fuertes, pero porque necesita pasarlos a otro nivel espiritual. Y si estamos contaminados, sucios por dentro, no pasamos a ningún nivel espiritual. Estamos ahí estancados. Entonces el Señor me pasó todo un proceso, todo. Después de un año de proceso, un año totalmente, y el Señor me premió porque ella me dio una palabra porque yo la compartí con usted. Pero fue un año de proceso. Fueron 25 días que fui a la cárcel y todo un año de cortes y cortes y cortes hasta que llegó el juicio. Y después de ese año, otros 3 años de provecho por lo que Dios hizo. Fíjese todo el problemón que se armó por un proceso de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba dentro de mí molesta con las demás personas. Y en vez de orar en bien para ellas, lloraba en mal para ellas. Lloraba que no me pisaran la casa. Lloraba que no me las pusieran en mi vista. Lloraba que no quería ver más esas personas en mi camino, mucho menos visitándome. Y el Dios de la gloria me dio una gran enseñanza. Me dolió. Viera que le pisen su orgullo. Eso duele. Eso duele. Y duele más cuando usted sabe que esa persona que usted no quería en su casa, está metida en su casa. Está sentándose, usted no la quería ver. Duele más. Duele más cuando Dios hizo eso. Dios no solo trabajó con usted, sino que le trajo a esa persona a su casa. Y cuando nosotros no hicimos nada, sino que la culpa la tuvo la otra persona. La otra persona la otra persona me insultó, la otra persona hizo todo conmigo. Y yo ni la conocía, yo ni conocía a esa persona, ni le había hecho nada. Hasta ahorita yo no conozco a esa persona, ni he cruzado palabras con ella. Pero por lo que lloraba y lo que sentía dentro de mí, Dios me mandó ese proceso y la metió dentro de mi casa.
Y yo no sé si fue Dios o el diablo quien me lo dijo donde yo estaba encerrada. Allá fue y me dijo, mira, lo que tú no querías, ahora ahí está en tu casa. Usted no sabe cómo a mí me dolió eso. Me dolió. Me dolió. Los procesos que Dios hace con nosotros los duelen, pero son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Así es que tenemos que aprender a hacer esto, a no andar peleando, a no andar reclamando nada. Yo en el mundo no era una persona que anduviera alegando. No, si yo tenía para pagar aquella cosa, aunque no fuera el precio que costaba, para no alegar, yo lo pagaba. Si eran cosas para que me rebajaran, que tenía que dar un par de vueltas para rebajar, para que me rebajaran el pago, para no andar dando esas vueltas, yo pagaba. Así es que, y hoy leyendo la palabra, poniéndola en práctica. Tenemos que poner en práctica la palabra. Porque si no ponemos en práctica lo que hablamos, de nada sirve que seamos cristianos. Si no ponemos en práctica lo que Dios ha dejado aquí para que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, entonces no somos hijos de Cristo verdadero. Somos falsos, llevando una vida que no vivimos. Llevando una vida no más de apariencia. Fíjese como estas personas que dicen que las va a ver con la Biblia aquí. Ay, muy mustias ahí, para que digan que son las que se van para el cielo, muy mustias. Y con la cabeza toda planchada, se planchan el pelo. Entonces esa es doble cara, esa es doble personalidad, esa es una hipocresía, eso es ser lo que no son. ¿Y quién hace eso? El diablo. El diablo es que tiene doble cara, el diablo quien tiene doble personalidad. Nosotros como siervos de Dios ni debemos de ser hipócritas, ni tener doble personalidad, ni tenemos que fingir lo que no somos, porque eso no es de Dios, señores. No es de Dios, porque el diablo es que se disfraza de lo que no es. El diablo es que se disfraza de lo que no es. Él es que hace como el camaleón, se disfraza de cualquier cosa. Pero nosotros no tenemos que disfrazarlos porque nosotros estamos lavados con la sangre de Cristo. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros vivimos en luz. No estamos más en tiniebla. Entonces las personas que hacen estas cosas que le mencioné hace unos segundos atrás, todavía están en tiniebla. Todavía no han visto la luz. Y es feo porque a Dios no lo engañan. No lo engañan y Dios se va a cansar de esa hipocresía. Dios se va a cansar de esa doble vida que estas personas llevan. Dios se va a cansar de ese engaño, y la va a cortar. La va a cortar, porque mire, no hay nada que perdure para siempre. No. Mire el proceso que le digo que Dios hizo conmigo. Y yo pensé que yo estaba haciendo bien. Yo pensé que estaba haciendo bien y ya ve que no. Y mire cómo también para nosotros meterlos en un proceso, Dios usa al diablo. Dios usa al diablo. Dios echa mano del diablo para que a nosotros los tiente y cometamos errores y meterlos en proceso a veces. Mire, Dios es Dios. Yo soy humana. Pero yo se lo digo a Dios, que eso no es limpio, porque nosotros somos humanos, somos siervos de Dios, pero nosotros somos limpios, jugamos limpio. Los alejamos del diablo, los alejamos del diablo, los alejamos del mundo, los alejamos del mundo, y no echamos mano del mundo.
para estar entre el mundo y Dios no. Y sin embargo Dios no. Él echa mano de Satanás. Él usa a Satanás cuantas veces quiere para que haga algo contra nosotros. Porque Dios él no hace las cosas directamente con nosotros, no. Él usa al diablo. Y es lo que yo le digo a Dios. Tú no eres limpio. Tú no eres limpio, le digo. Porque no juegas limpio. Porque mandas a Satanás que los haga cosas a nosotros. Así le digo yo a Dios. Así es que debemos nosotros de revisarlos nosotros mismos y no tratar nosotros de cambiar nosotros mismos, no. Decirle a Dios que los cambie antes de que los venga una cosa peor y Dios los meta al proceso, antes que Dios los meta a la máquina. Porque mire yo, por estar haciendo las cosas de esa manera y no decirle, Dios, mira, esto que estoy sintiendo por dentro, esto no es bueno, quítamelo, límpiamelo, no. Yo estaba ore, porque aquella mujer no viniera a mi casa, ore. Y mire lo que hizo Dios. Me dijo, pues, con lo que hizo conmigo, me demostró que me dijo, ok, ¿no la quieres ver? Y ella va a venir aquí a la casa y tú no la quieres ver, pues te voy a llevar a ti para otro lado, mientras la mujer viene. Ya cuando la mujer se haya ido, tú vas a venir a la casa. Eso fue lo que hizo Dios. Usando al diablo para que lo tiente a uno, para que caigas tú, para que caigas tú en lo de lo que tú, en lo que tú estás mal. Ahí caes y ahí empieza Dios a trabajar, ahí trabaja Dios, pero como le digo, Dios trabaja mano a mano con Satanás. Así trabaja Dios, porque Dios usa a Satanás. Así es que Dios trabaja mano a mano con Satanás. Dios no trabaja solo, trabaja mano a mano con Satanás. Así es que mire, dice, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, dice. Dice que si agarran algo que es de nosotros, no lo pidamos de regreso, que ahí se lo dejemos. Que ahí lo dejemos, dice. Así es que usted sabe que nuestros caminos no son los de Dios, que nuestros pensamientos no son los de Dios. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son otros, no son los de nosotros. Los caminos que nosotros decimos llevar no son los que Dios quiere que caminemos, son otros. Así es que tenemos que tratar de orar para nuestros cambios dentro de nosotros mismos. Porque hay cosas que Dios hace que a nosotros nos parecen injustas, pero así quiere Él y le debemos de obedecer. Como irle a pedir perdón a las personas que tú ni las has ofendido, sino que todos ellos te lo hicieron a ti. Sin embargo, tú tienes que ir y pedirles perdón, aunque tú no hayas hecho nada. Eso molesta. Pero Dios te manda que lo hagas. ¿Para qué? Para que te limpies, para que seas libre. Yo no entendía eso. Yo me he peleado mucho con Dios por eso. Pero hoy yo lo entiendo. Ya entiendo cuando Dios me dice, tienes que hacer esto. Mire, calladita voy y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él me quiere libertar de lo que tengo adentro. Él no quiere que este vaso esté lleno de nada sucio. Él no quiere que este vaso esté lleno, que esté contaminado, no. Todo aquello que lo contamina, Él quiere que se salga para afuera, para que el vaso siempre esté limpio y dispuesto, para que Él ponga lo que va a depositar en ese vaso.
Y esto fue todo. Esta fue la palabra que el Señor me dio. Dios le bendiga en el amor de Cristo. Muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con usted. Cristo le ama.